Un invitado súper especial, el pastor Raúl Cervera. ¿Por qué no le das un fuerte abrazo a él? Pastor Rosana, el pastor. Hola, muy buenos días. Hola. Okay. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Siempre es una bendición estar en casa con ustedes. Gracias. Quiero una vez más hablar acerca de Israel. Vale la pena hacer este viaje. John Warner siempre me dijo, antes de ir a Israel, entiendes la Biblia ahora en blanco y negro, pero después de ese viaje la vas a leer a colores. Amén. Así que si tienes la oportunidad por ir a Israel, te animo. Hay un grupo también que estamos viajando en enero, los primeros días de enero, y así que te animo a participar con tu iglesia en ese viaje. Señor es un Dios proveedor, ¿verdad? Así que Él puede proveer abundantemente de acuerdo a sus riquezas. Y antes de empezar, ¿por qué no oramos? ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por tu fidelidad y por tu gracia. Gracias por habernos traído hasta este lugar para poder escuchar tu dulce voz. También fuerte, Señor, para exhortar, para consolar, Señor, para guiar. Y en esta mañana disponemos nuestro corazón hacia ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que seas tú el Maestro. Unge mis labios, Señor, con tu Santo Espíritu y edifica a tu iglesia, Señor. Estamos aquí porque tenemos hambre de tu palabra, Señor. Sacia esa hambre, Señor, y bendice este estudio, Señor. Gracias, Padre. Disponemos nuestro corazón, nuestros oídos atentos a tu voz, Padre. Y sobre todo disposición a aceptar y obedecer lo que tú quieres hablar. Úsame para tu gloria, te pido en el nombre de Jesús. Amén. No estoy muy al tanto de las noticias, ustedes me van a ayudar. No veo mucho televisión, es más, la veo. Pero creo que se iba a acabar el mundo ayer, algo así. ¿Era verdad? ¿Algo así? ¿Sí? En verdad no sé nada de las noticias, pero creo que es lo que decían ayer, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Sí? Hubo una noticia, algo así, ¿no? Sí, en verdad, varios me estaban diciendo eso, incluso vi algunos posts en el Facebook, creo que a una cierta hora, no estoy seguro. Pero bueno, usando eso, esta semana ha sido noticia por todo lo que está aconteciendo, no solo en México, sino en diferentes lugares, ¿no? En diferentes partes del mundo. Nosotros también pasamos por una catástrofe hace meses atrás, con las inundaciones y todo, ¿no? Y sin ánimo de crear zozobra, hacer alarmistas esta mañana o crear una histeria colectiva esta mañana dentro de la iglesia, no quiero hacer eso. Simplemente quiero decir que parte de lo que pasamos, parte de lo que está pasando en el mundo entero, es parte de lo que Jesús dijo 2000 años atrás. Sus discípulos le preguntaron ahí en el libro de Mateo capítulo 24, si ustedes se recuerdan, ¿no? Jesús estaba hablando de varias cosas y ellos le dijeron, Maestro, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Recuerdan, verdad, la historia? Ahora, es interesante que ahí en Mateo 24:7 Jesús les responde y les dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, ¿se acuerdan? Habrá pestes, ¿y qué más habrá, recuerdan? Terremotos, dice, terremotos en diferentes lugares. Ayer estaba yendo a dar su beso de buenas noches a mi hijo y habíamos terminado de orar todo y entró a su cuarto y me dice, papá, mira, ahí está mi mochila lista. Tengo mi sleeping, en serio, tengo una super mochila. Tengo mi sleeping, tengo mi muñeco, tengo mi Biblia, había puesto ropa, y yo me levanté en la mañana a verlo, y al pie de su cama está su mochila preparada. Qué lindo, ¿no? En verdad, está listo ante un evento de un desastre natural. Si las autoridades se animan a hacerlo, bueno, hay que seguir un consejo, es un buen consejo, y hay que ser precavidos. Pero es interesante que en los últimos 20 años, lo que habló Jesucristo 2000 años atrás, se ha hecho más fuerte. Los terremotos son seguidos, las inundaciones, las sequías por otro lado. Hay cosas que están sucediendo que realmente nos deben animar a estar despiertos, atentos a la voz de Jesús.
Jesús mismo en Mateo 24, cuando terminaba de hablar con sus discípulos, les da una clara advertencia y Jesús les dice, por tanto, estén preparados. ¿Se acuerdan? Estén preparados, Mateo 24, 44. Estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí mismo Jesucristo les da advertencias. La primera es que estén preparados y la segunda le habla acerca del siervo fiel. Sean fieles, sean prudentes, hagan las cosas bien, háganlas con excelencia. Ahora, es interesante que si yo pregunto esta mañana, chicos, ¿están listos? Sí. Amén. Ese me sonó un poco raro. La gran mayoría vamos a sentar la cabeza y vamos a decir, sí, estoy listo, no vamos, ven Señor Jesús pronto. ¿Ok? Es más, nosotros en nuestro ánimo de poder decir a los demás, ¿sabes qué? Soy el creyente más fervoroso que hay. Yo puedo decir, sí, yo estoy listo, yo ando por buenos caminos, yo estoy preparado para el Señor, ya tengo todo listo, mis caminos son más que excelentes, poco me falta para ser un ángel. ¿Okay? Ya estoy súper preparado. Una y otra vez nosotros, si hacemos un juicio propio, ¿okay? Un juicio propio de cómo estoy. Es más, hace como 2-3 semanas atrás estaba compartiendo en el desayuno de varones, como 3 semanas atrás, y terminaba el libro de Corintios, segunda de Corintios, y ahí Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Wow, fuerte, ¿no? Es un versículo fuerte, que muchas veces ni siquiera lo subrayamos, para otro, para mí no es. Entonces, cuando llega a ese punto, habla acerca de un examen. Examínate profundamente cómo estás. Algo más podría ser, analiza cómo estás caminando, por dónde vas, cuál es tu ruta, cómo están tus caminos. Ahora, si yo les pregunto eso y ustedes lo hacen ahorita, probablemente rápidamente todos digamos, no, sí, estamos bien. En el libro de Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero finalmente, ¿qué dice? Es camino de muerte, ¿verdad? Muchas veces decimos, yo por donde voy, yo lo que estoy haciendo, todo eso está bien, es más que excelente, mi caminar es perfecto. Pero si consideramos este versículo de Proverbios 14, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero finalmente son caminos de muerte. Quiere decir, ten cuidado por donde estás caminando. Por más que parezca que estás en un buen caminar o estás haciendo las cosas bien, pueden parecer muy bien, pero realmente no lo estás haciendo bien. A nuestro parecer, siempre andamos bien. Somos muy ligeros en examinarnos. No lo hacemos realmente como realmente debería de ser. Esta mañana yo voy a tocar un tema que se llama Medita sobre vuestros caminos. ¿Okay? No sé si está ahí, pero se llama Medita sobre tus caminos. ¿En qué camino estás? Y todo esto basado en el libro de Ageo. Si quieres ir al Antiguo Testamento, en los últimos libros del Antiguo Testamento vas a encontrar el libro de Ageo. Y vamos a hablar por esta mañana, los siguientes minutos, en el libro de Ageo. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro de Ageo? ¿De verdad? Wow, 4 nada más. ¿Alguno ha leído la Biblia? Sí, qué bueno, 6. Si están leyendo, chicos, vamos. Ageo es un libro que contiene solamente 2 capítulos. Pero en estos capítulos aparece en varias veces, varias ocasiones, esa palabra, medita sobre vuestros caminos. Es más, 3 veces con énfasis, el profeta Ageo va a dar palabra del Señor y va a decir, meditad en vuestro corazón, ahí a lo profundo, donde solamente Dios conoce. ¿Ok? Vamos a entrar ahí al libro de Ageo, 2 capítulos profundos. Y en este punto de la historia de Israel, ¿en qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿En qué situación histórica nos encontramos? Después de la muerte de Salomón, del rey Salomón, del sucesor de David en el trono, el reino se divide en 2. ¿Recuerdan la historia? Era un solo reino consolidado. Y Dios le había dado promesas a David que su reino sería estable, sería firme, sería para siempre. Pero cuando entra Salomón no estaba caminando como David. Salomón desvió su corazón. La Biblia dice que sus mujeres desviaron su corazón. 1000 mujeres que tuvo lo hicieron apartar e ir en pos de otros dioses. La Biblia dice que Dios quebró el reino de Israel, lo partió en 2. ¿Okay? Por amor a David le dejó un remanente, el reino del sur. ¿Okay? Pero la otra parte, el reino del norte, se consolidaron 10 tribus de Israel.
allí, en esas 10 tribus, en el reino del norte, lo que sucedió fueron que gobernaron reyes totalmente paganos, dados a la idolatría. Es más, reyes que entregaron a sus propios hijos a los ídolos, hicieron las cosas que ofendían a Dios totalmente. Y como sembraron iniquidad, cosecharon lo que sembraron. En el año 721 a.C., la Biblia y la historia nos dice que el reino del norte fue llevado cautivo a Asiria. ¿Okay? Los asirios conquistaron el reino del norte ahí por el año 721. El reino del sur, aunque tuvo reyes piadosos, el más grande tal vez fue el rey Josías, un reformista. Aunque tuvo reyes piadosos, también hacía cosas que ofendían a Dios. Dios le había hablado una y otra vez, reiteradas veces, diciéndoles temas puntuales, que abandonen la idolatría, que no hagan como hacen las otras naciones que están entregadas totalmente en el trabajo sin darle tiempo a Dios. Y ellos decidieron tapar sus oídos e ignorar. Es más, hace poco estaba leyendo el libro de Jeremías, y cuando Jeremías va a confrontar al reino del sur, agarra y Jeremías le dice su pecado, y el pueblo le responde de esta manera: ¿sabes qué, Jeremías? Lo que tú has dicho, no lo vamos a poner por obra. No nos interesa escuchar tu mensaje. Ok, dice Jeremías, ok, dice Dios. ¿No les interesa? Bueno, pues ahora ustedes tendrán que sufrir las consecuencias de su poco interés que tienen en cuanto a la palabra. ¿Qué sucedió con el reino del sur? Entre el año 605 y el año 586 a.C., aproximadamente, son fechas aproximadas, se fue en cautiverio. Los babilonios los tomaron cautivos e iban a estar en Babilonia por un espacio de 70 años. 70 años donde ellos experimentarían la disciplina de Dios por su poca atención a sus palabras que Dios había dado a través de los diferentes profetas. El pueblo está en cautiverio desde el año 586. En verdad, como les dije, años atrás también, desde el 605, poco a poco fueron llevados cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia. Sucedió que el templo fue destruido, el templo fue saqueado, la gloria del templo se vino abajo, todo lo majestuoso que había hecho Salomón se destruyó, los babilonios sacaron todo lo que podían, los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia, hubo un saqueo total. Después de cumplidos los 70 años en cautiverio, sucede algo interesante. Dios dice que iba a usar a siervos, así habla su palabra en el libro de Isaías, a siervos no creyentes, ¿ok? Como Ciro, ¿para qué? Para hacer volver a su pueblo, a su tierra y restablecerlos ahí una vez más. Y dice que lo haría de pura gracia, por amor. Dios es un Dios de gracia, ¿de acuerdo? Ahora, es interesante. Cuando regresan, después del cautiverio, ellos regresan aproximadamente en el año 538, ¿ok? En el año 538. Y el primer grupo que regresa, el primer remanente que regresa, es guiado por un hombre que se llamó Zorobabel. ¿Cómo se llamó? Zorobabel. Zorobabel guía a un grupo aproximado de 50,000 personas en el retorno de Babilonia hacia su ciudad, hacia Jerusalén. Llegan ahí a Jerusalén. Pocos meses después, Zorobabel, el líder civil de la nación, comienza a animar a la gente a la reconstrucción del templo. Comienza a animar a la reconstrucción del templo. El pueblo está allí reconstruyendo. Todo eso lo puedes ver en el libro de Esdras. Puedes ver los primeros capítulos del libro de Esdras y te vas a dar cuenta de todo lo que te estoy diciendo. Ahora, en estos primeros meses de retorno, en el 538, que llegan hasta ahí, hasta Jerusalén, hasta el 536, ellos activan la reconstrucción del templo. Para empezar a reconstruir el templo, obviamente querían volver a sus sacrificios, querían adorar al Señor, querían que la presencia de Dios estuviese ahí una vez más. Entonces comienzan a construir. ¿Ok? Ahí es donde estamos, en este punto de la historia. ¿En qué año aproximadamente? Ahorita ya no estamos en el 536. ¿Ok? Ya no estamos. Desde el 536 va a pasar un lapso de 15 o 16 años aproximadamente. ¿Te acuerdas? Esas son fechas aproximadas. Al año más o menos 520. En el punto que vamos a leer estos pasajes del libro de Ageo, estamos en el año 520. ¿Ok? ¿Qué año? 520 antes de Cristo. Entonces, desde que regresaron de Babilonia a Jerusalén, empezaron la reconstrucción del templo. Nota lo que he hecho, el énfasis. Empezaron, no lo han terminado.
la empezaron entre el 536 y el 520 aproximadamente, aún seguía sin terminarse el templo. Y el mensaje viene aproximadamente de Ageo para la nación de Israel en el año 520. Lean conmigo, por favor, el primer capítulo y el primer versículo del libro de Ageo. Y el tema central aquí es: medita sobre tus caminos. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo, ¿ok? Dice aquí el primer versículo que esto es en el primer día ¿de qué mes? Del mes sexto. Esto, para que tengan una idea, es el 1 de septiembre del año 520. ¿Okay? El 1 de septiembre del año 520 dice que viene palabra para algunas personas en específico por medio de este profeta llamado Ageo. La palabra es para dos personas aquí. Número uno dice, habla a Zorobabel. ¿Okay? ¿Quién es Zorobabel? El mismo versículo nos lo dice. Es el gobernador de Judá, es el líder civil de la nación. Y también la palabra es para el sumo sacerdote. ¿Cómo se llama el sumo sacerdote? Josué. Es para ambos, líder civil y líder religioso. Y también para el tercer grupo, el grupo de toda la nación de Israel. Palabra puntual. ¿Cuál es? Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Nota el mensaje. Ageo viene y va a hablar a Zorobabel, le va a hablar a Josué y les dice: el pueblo, la nación, está diciendo lo siguiente. Desde que regresaron hasta la actualidad, más de 15 años, y no han terminado la reconstrucción del templo. Y el pueblo se justifica diciendo, ¿sabes qué? No lo hemos terminado, no la hemos acabado la obra, simplemente porque no es el tiempo. No es el tiempo. No es el tiempo de activar nuevamente la reconstrucción del templo. Ellos se estaban justificando. Ellos Zorobabel estaba encabezando esta reconstrucción, pero estaba inconclusa. ¿Ok? Ahora, es interesante, va un periodo de más de 15 años y no lo terminan. Si tú haces memoria y recuerdas cuánto tiempo demoró Salomón en la construcción del templo, dice la Biblia que demoró 7 años. Simplemente 7 años. Han pasado más de 15 y no lo pueden reconstruir. ¿Por qué? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Por qué sucedía eso? Yo tengo mi manera de pensar. 16 años y no han terminado. Obviamente yo ya leí todo el libro. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque tenían poco interés. No les interesaba. No les interesaban las cosas de Dios. No les interesaban. Dejaron de lado lo sagrado. Dejaron de lado lo que realmente debían de hacer y debían de hacerlo bien. No me interesa. ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué? Porque miren lo que estaban haciendo, el versículo 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esa casa está desierta. ¡Wow! Mira el mensaje puntual. Ageo les dice: ustedes no han terminado lo que empezaron, la reconstrucción del templo. ¿Y cuál era su justificación? No es el tiempo de hacerlo. Y Ageo le dice: sí, mira lo que dice Dios. Ustedes dicen que no hay tiempo, no es el tiempo de reconstruir la casa de Dios, pero sí es tiempo de construir sus casas. Y no cualquier tipo de casas. Si notas ahí el énfasis, dice casas artesonadas, el mejor material y el más caro, lo mejor. Eso quiere decir desde que regresaron, en vez de activar la obra del templo y adorar al verdadero Dios, estaban centrándose en ellos, en sus casas, en sus lujos, en sus detalles, gastando energías, dinero, invirtiendo todo su tiempo en lo suyo antes que en lo de Dios. Ahora, ¿por qué querían construir grandes casas? ¿Por qué querían hacer grande lo de ellos y descuidaban lo de Dios?
Ellos vivieron por un periodo aproximado de 70 años allí en Babilonia. Y aunque no creas, la nación que fue llevada cautiva a Babilonia, ¿okay?, no sufrió tal vez en la magnitud total que tú puedas imaginar, porque ahí en Babilonia muchos tuvieron grandes posesiones, muchos tuvieron grandes comodidades, y Babilonia, la Biblia dice que era ostentosa, ¿ok? Entonces los que fueron a Babilonia ya estaban ahí, y cuando regresan, ese número de 50,000 en primer lugar, ¿ok? Tal vez llegan a Jerusalén, está todo destruido, está saqueado todavía. No, pero en Babilonia yo tenía mi casa de 3 pisos, tenía mi garaje, tenía para poner mi LCD. Yo quiero aquí también. Voy a hacer mi casa, mi super casa. Oye, pero necesitamos activar la obra del templo. No hay tiempo, todavía no es el tiempo, eso puede esperar. Primero mi casa, 3 pisos, 4 pisos. Y después, la casa de Dios. Eso estaba diciendo el pueblo. Tenían poco interés por lo divino, pero sí tenían mucho interés, que agotaban todas sus energías, todo de ellos. ¿En qué? En ellos mismos. ¿Cómo se llama eso? Egocéntricos. Estaban enfocados simplemente en ellos. Y lo que está haciendo Ageo es exhortarles. ¿Sabes a qué les está exhortando? Vuelvan a tomar conciencia de lo que deben hacer realmente, pero tengan prioridad. ¿Prioridad por qué? Por lo de Dios. Primero es Dios. Primero es la obra de Dios. Y mira lo que les dice, versículos 5 al 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Escucha lo que siga. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les dice? Meditad sobre vuestros caminos. Mira, Dios les dice: miren cómo están, analicen su situación. Eso es lo que les está diciendo Dios. Ustedes siembran mucho, ¿y qué sucede? Recogen poco. Están trabajando arduamente en sus campos, en sus sembríos, trabajan como locos. ¿Ok? Ya, viene el tiempo de la siega, vamos a cegar, vamos a cosechar. ¿Y cuánto tienen? Siembran mucho y recogen poco. Les dice: ustedes comen y no se sacian. ¿Ok? Están come y nunca tienen contentamiento. Quieren más. Ustedes beben y no se quedan satisfechos. Buscan placer en el vino, pero no hay satisfacción, les dice. Se visten, pero no se calientan. Queremos estar a la moda, pero tampoco encuentran satisfacción. Triste realidad, pero a lo largo de la historia, el hombre siempre busca contentamiento en el lugar equivocado. No lo busca donde realmente debería buscarlo, en el Señor. Me causa mucho interés, y lo tengo subrayado, esta es como mi sexta Biblia, en todas mis Biblias, porque es un llamado de atención. Dice: el que trabaja a jornal, recibe su jornal, ¿en qué dice? En saco roto. Yo no sé tú, has escuchado tal vez una y otra vez esa palabra: oye, no me alcanza con lo que trabajo. ¿Has escuchado eso? Necesito otro trabajo extra, un part-time, no sé qué cosa, pero no me alcanza. Hay que buscar la manera de tener un ingresito más. ¿Algunos lo han escuchado? ¿Sí? ¿Algunos lo han dicho? Muchos tal vez lo hemos pronunciado. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? El que trabaja a jornal, recibe su jornal, ¿en qué? Es decir, trabajaste, recibes lo que el fruto de tu trabajo, lo vendes. Ok, voy a disfrutar lo que trabajé. Oye, ¿dónde está? Mujer, yo metí 100 soles en mi bolsillo, no los encuentro, ¿tú te los cogiste? No están. ¿Por qué no están? Sus bolsillos, sus cosechas se sumaban. Todo lo que recibían, no lo disfrutaban. ¿Qué había sucedido, señores? ¿Por qué no había bendición del tan arduo trabajo que ellos realizaban? El énfasis es que ellos trabajaban mucho, pero cuando era la época de cosecha, no había. ¿Sabes por qué no había bendición? Porque simplemente ellos no estaban haciendo las cosas como deberían de hacerse. Ellos, la nación, en el año 520,
estaba enfocada en sí misma, en sus intereses, y habían descuidado las cosas de Dios. No le prestaban interés absoluto a las cosas que Dios les decía que tenían que hacer. Y Ageo les comunica algo muy puntual. Miren lo que dice el versículo 8. Subid al monte, traed madera. ¿Y qué dice? Reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mira, lo que Dios está diciendo a través de Ageo, les está diciendo: reactiven la obra, reactiven la obra, reactiven la construcción. Lo que empezaron años atrás, termínenlo. Por favor, presta atención a lo que yo te voy a decir, en serio, y yo quiero que te lo grabes. Las cosas de Dios no se dejan a medias. Las cosas de Dios, si se empiezan, se terminan. No podemos dejar las cosas de Dios a medio hacer. Y lo que sucedía en aquella época era eso. Empezaron la reconstrucción del templo, pero no terminaron. Pasaban los años y pasaban los años. Oye, pero hay que terminarlo. Nadie decía eso. No, oye, vamos a terminar mi casa. Yo terminé la mía, tengo ese diseño. Mira, me lo mandaron de Babilonia. Estoy inventando, ¿no? Pero, podría suceder eso. Podría suceder eso. Y el templo, no es tiempo todavía, no es tiempo. Y viene Ageo, palabra de Dios a través de él, y les dice puntualmente: hey, paren un ratito. Miren, mediten en sus caminos. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años ustedes están trabajan? No tienen bendición. No les va bien. ¿Se han dado cuenta de eso? Analicen. ¿Saben por qué sucede eso? Porque están enfocados en ustedes y las cosas de Dios han pasado a un plano secundario, a un segundo plano. Ustedes empezaron una obra y ustedes deben terminarla, no deben dejarla inconclusa. La demanda del Señor era puntual a través de Ageo. Lo acabamos de leer una vez más: suban al monte, traigan madera y reedificar la casa. Y dice: pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pregunta: ¿para qué nos creó Dios a nosotros? Para la gloria de su nombre. Pero el hombre está yendo en busca de su propia gloria en vez de buscar la gloria de Dios. No lo está haciendo, no lo estamos haciendo. Versículo 9 dice: buscáis mucho, dice énfasis, buscáis mucho y halláis, ¿qué dice? Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Y mira lo que sigue: y cada uno de vosotros corre, ¿a dónde? A su propia casa. El mensaje es fuerte. Tal vez de aquí ni me saludes. Pero dice: buscas mucho, hagas poco. Si ustedes no obedecen, es más, si ustedes quieren ahorrar, si ustedes quieren juntar en casa, ok, guárdenlo. Pero ¿sabes qué? No voy a hacer que se desvanezca. Se va a perder todo. Enciérrenlo en casa, enciérrenlo, dice. Todo lo que ustedes quieren, guárdenlo ahí. Pero ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer desvanecer. En un soplo lo voy a disipar, dice el Señor. Pero Señor, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Ok, ¿quieres saber por qué? Por cuanto mi casa está desierta. Está desierta. Y ustedes corren, están corriendo, pero por un mal camino. Están corriendo a su propia casa, le dice el Señor. Están buscando sus propios beneficios. Están buscando su propia gloria. Ustedes están corriendo para su propia casa. Mira, eso es triste, pero es la realidad. Hoy en día, incluso en el cristianismo, muchos están corriendo, pero para buscar lo mío. La casa de Dios está desierta. Muchas veces la gente se justifica de ya no venir a la iglesia. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No, tenían algo que hacer importantísimo. ¿Sabes qué? Mejor pasen por el internet las predicas. Es igual, ¿eh? Lo mismo. Entonces en Hebreos 10:25 diría: no dejen de la computadora. Así debería decir. Hebreos 10:25, ¿sí saben lo que dice, no? No dejen de congregar como algunos tienen por costumbre.
Entonces el Señor se equivocó, hubiera puesto ahí, no leen su celular para que vean las prédicas. No es lo mismo, el Señor nos quiere aquí. Ahora, es interesante que ellos sí corrían, pero para su propio beneficio. Pero las cosas de Dios a un lado. En la mañana yo conté hace 3 meses atrás, Manolo, John y yo estábamos en Costa Mesa en la conferencia de pastores. La conferencia empezaba a 9 de la mañana, 7 de la mañana y terminaba a 9 de la noche. ¿Ok? 9 de la noche. Manolo, John y yo y cientos de pastores más sentados las más de 12 horas ahí, escuchando. Y decía, Manolo estaba a dormir, no se durmió, yo tampoco, yo tampoco. Bueno, si se dormía uno ya yo no podía dormir. Pero los tres teníamos hambre, queríamos, necesitamos como pastores, como hijos del Señor, recibir. Yo predico en mi iglesia y en muchos lugares, pero a veces volteo, ya me pasé de 50 minutos tal vez, y lo normal es 45, ¿no? Aunque ya llegué a 50, ya la gente está impaciente. No respeta, no respeta. Y se hace en un mundo por quedarse 5 o 10 minutos más. ¿En serio? Pero va a jugar Perú el 5 de octubre. Va a jugar. Si hasta los 90 vamos perdiendo, van a querer 30 más. Ahí no es un mundo, ¿o sí? Para las cosas nuestras, todo el tiempo posible. Pero para las cosas de Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿A dónde estamos yendo? Y Ageo les está diciendo eso. Ustedes corren, pero no están corriendo bien. Están corriendo a su propia casa, a su propio beneficio. Están descuidando las cosas de Dios. No es su prioridad las cosas de Dios, las cosas de Dios. Ahora, desde que los judíos regresaron del cautiverio, ellos estaban haciendo eso. Se olvidaron de la reconstrucción del templo. Empezaron, sí. No vamos a decir que no. La historia, la Biblia, las Escrituras nos muestran que sí empezaron. Sí, continuaron. Lee el libro de Esdras, te vas a dar cuenta. Pero aquí en el libro de Ageo, si vas a Zacarías también puedes darte cuenta. No estaban siguiendo la secuencia, no estaban terminando, lo estaban dejando a medias. Descuidaron las cosas de Dios, abandonaron a Dios. Antes de ir al exilio, antes de ir a Babilonia, Dios se dice que hizo, no sé si es la palabra correcta, hizo el último esfuerzo para llamar la atención de su pueblo a través del profeta Jeremías. Jeremías va y les comunica. Ellos dicen, no nos interesa, Jeremías, lo que tú nos digas. Y Dios le dice a través de Jeremías, es un versículo muy conocido, Jeremías 2:13, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué males habían hecho? Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, ¿qué cosa? Cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Ahora es interesante, eso fue antes del exilio y se fueron al exilio. Al regresar, 70 años después, regresan, ya tenían experiencia que por abandonar a Dios les fue tan mal. ¿Qué tenían que hacer? Estar con Él, agarrarse, no soltarse. Pero otra vez han soltado al Señor, otra vez sus propios intereses, otra vez la casa de Dios desierta y enfocados en ellos. Versículos 10 al 11 de Ageo 1. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. El mensaje de Ageo hacia los líderes y el pueblo es claro. Aquí en estos versículos 10 y 11, Ageo les está diciendo, ustedes han dejado de recibir las bendiciones de Dios debido a que se han alejado de Él. Se han alejado de Él. Por eso les dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos, llamé a la sequía. ¿Saben por qué? Porque ustedes han dejado de lado a Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 23, la nación de Israel estaba al pie del monte Sinaí. Estaban ahí por más de 10 meses. Ustedes pueden recordar un poco la historia, por ahí donde Moisés recibe la ley y les da todo. ¿Okay? Allí en el monte Sinaí, antes de que ellos sigan avanzando rumbo a Canaán,
Dios les dice que se establezcan ahí por un tiempo, ¿ok? Más de 10 meses. Ahí en ese periodo de espera en el monte Sinaí, Dios le da su ley. Pero antes de darles la ley, les da una preciosa promesa. Dios le dice, ustedes van a Canaán, apunten Éxodo 23:20. Ustedes van a Canaán, ¿ok? Pero no van solos, le dice. Mi ángel irá delante de ustedes, ¿ok? El ángel de Dios, Cristo Jesús, iba delante de ellos. Les dice, guárdense ustedes de escucharle, de obedecerle. No les sean rebeldes, porque Él no perdonará su rebeldía. Si ustedes escuchan, si ustedes atienden a su voz, yo les voy a bendecir. Quiero que lean Éxodo 23:25, por favor. Éxodo 23:25. Mira lo que dice. Vayan ahí, el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Éxodo 23:25. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Subraya la promesa. Y Él bendecirá, dice, tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Allá en el 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esta es una promesa condicional. Así es, una promesa condicional. ¿Cuál era la condición? Ellos tenían que escuchar, tenían que obedecer y tenían que servir. ¿Ok? No leí mal, ¿no? Dice, más a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Serviréis. Éxodo 23:25. Entonces, si ellos hacían esas cosas puntualmente, ¿cuál era la promesa? La promesa es que el Señor bendeciría su pan, sus aguas, quitaría toda enfermedad en medio de ellos y no habría mujer que aborte ni estéril en su tierra. Tremenda promesa. Es más, les dice, les prolongaré la vida, completaré el número de tus días. Interesante. Para el tiempo de Ageo, ¿ok? Esa promesa estaba vigente, pero ellos no estaban siendo bendecidos en ese momento. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con lo que Dios les dijo que cumplieran. Se olvidaron de servir al Señor. ¿A quién estaban sirviendo? A ellos mismos. A ellos mismos estaban sirviendo. Toda bendición había sido detenida. Dios no había faltado su palabra de que les quería bendecir. El plan de Él siempre ha sido el plan de Dios, bendecir a su pueblo. El pueblo estaba en rebeldía. El pueblo estaba alejado de Dios. Versículo 12 de Ageo capítulo 1 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Hubo algún efecto en sus vidas al escuchar el mensaje de Dios? Sí lo hubo. Sí lo hubo. Después de que Josué, después de que Zorobabel y todo el pueblo escucharon el mensaje que Dios estaba dando por boca de Ageo, dice que el pueblo temió. ¿Qué pasó? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué lo hicimos? Estamos locos. Estamos en lo nuestro y hemos descuidado lo de Dios. Temió el pueblo. Hubo un temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Wow, despertaron. Entonces, versículo 13, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hasta este punto, antes del versículo 13, el mensaje de Ageo era fuerte. Prácticamente ustedes y yo podemos notar lo que Ageo les está diciendo. Ustedes no les interesan las cosas de Dios, así les está hablando. Ustedes les interesa, ustedes mismos les está diciendo. Y tal vez eso les estaba molestando y después les estaba preocupando y estaban recapacitando. Wow, Dios está muy molesto con nosotros. Pero llega el versículo 13 y dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mira, la palabra de Dios nos confronta, pero también nos consuela, nos da esperanza. No nos deja ahí, ¿no? Es como cuando castigas a tu hijo, ¿no? Si le disciplinas y le dejas en la disciplina y luego no le hablas, no hay fruto de eso. En serio, no sirve. ¿O sí sirve? No sirve. Si lo disciplinaste, finalmente después tienes que decirle por qué y qué y todo, y hablarlo y amarlo. Y mostrarle que le amas, porque lo has hecho por amor. Es igual aquí. Dios les ha hablado un mensaje fuerte y ahora los consuela, les da esperanza.
yo soy con ustedes. Yo, Jehová, dice, yo soy con vosotros. Pero ¿qué sucedía con ese pueblo? Yo pienso que ese pueblo estaba dormido. ¿Tú crees lo mismo? Se habían dormido. El contexto nos va a dar la razón. El pueblo estaba dormido. Estaban ahí en otras cosas y ya no había ese interés total. Pero Dios les dice, yo estoy con ustedes. Yo escudriño la mente y el corazón. Yo sé lo que ustedes necesitan. Y mira lo que necesitaban, el versículo 14 y 15. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué hizo Dios? Sabía lo que necesitaban. ¿Qué necesitaban? ¡Despierten! Ok, dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, despertó Jehová el espíritu de Josué, despertó Jehová el espíritu de todo el pueblo. Dios sabe lo que necesitaban, sabía lo que necesitaban, le dio lo que necesitaban. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Dios sabe por qué está permitiendo que hoy escuchemos eso. Tal vez necesitamos ser despertados. Yo no sé tú, pero yo creo que es para nosotros el día de hoy. ¿Qué hicieron todos? ¿Notan lo que hicieron cuando despertó Dios el espíritu de cada uno de ellos? Dice, vinieron y ¿qué más? Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Una pregunta, ¿crees que hay palabra para nosotros hoy? ¿Crees que el Señor quiere que despertemos? ¿Crees que nos estamos durmiendo? Probablemente la iglesia se está durmiendo hoy en día. Pero vengo acá con palabras de juicio. Yo vengo a comunicar el mensaje de Dios. Yo no puedo juzgar ni señalar a nadie. La palabra es la que nos juzga. La palabra es la que nos confronta. La palabra es la que penetra en nuestros corazones. Y Dios nos está hablando esta mañana, tal vez, despierta. Despiértate tú que duermes, dice el libro de Romanos. No hay alguien acá queriendo dormir. ¿Sí? Pero es el Señor, es su palabra. Ahora, en el capítulo 1, el punto central es que Ageo le está comunicando al pueblo que despierten, que dejen de enfocarse en sí mismos y reactiven la obra de Dios, la construcción de la casa de Dios. Han perdido toda bendición en sus vidas, de todo su trabajo que ellos tienen no es bendecido, no porque Dios faltó a su palabra de la promesa que dio al salir de Egipto, sino simplemente porque ellos no cumplieron en obedecer como Dios quería que ellos obedezcan. Ahora, no hay bendición. En el libro de Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición de Jehová. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Yo quiero. ¿Tú quieres trabajar y gozar del fruto de tu trabajo? Es lindo, ¿o no? Sí. Entonces debemos preguntarnos esta mañana, ¿hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Qué me falta? ¿Qué está pasando en mi vida? Estoy trabajando como loco y todo mi sueldo en sacos rotos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Medita sobre vuestros caminos. He dicho 2 veces hasta ahorita el Señor, pero hay más. Lean versículo 1 al 9, por favor, del capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, quien aquelaba entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata,
mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El 1 de septiembre del año 520 aproximadamente se dio el primer mensaje a través de Ageo a la nación, a Zorobabel y a Josué. 7 semanas después viene una vez más palabra del Señor, el mes séptimo al 21 días del mes, ¿ok? Viene palabra y esta vez hay un mensaje directo. En el versículo 4 dice: Zorobabel, esfuérzate. Josué, esfuérzate. Pueblo todo, cobren ánimo. No se desalienten. Mira, cuando Ageo les da el mensaje, al final del capítulo 1, vemos que el pueblo tuvo temor e inmediatamente, ¿qué se pusieron a hacer? A trabajar. ¿Ok? Han transcurrido 7 semanas desde el primer mensaje. El pueblo está trabajando, la obra se ha reactivado, pero el pueblo probablemente estaba desanimado. ¿Por qué? Porque entre este remanente que regresó de Babilonia, había tal vez personas mayores, personas que ya tenían su edad, y esas personas habían considerado la majestuosidad del primer templo, lo majestuoso que lo hizo Salomón. Entonces, en esa reconstrucción, durante estas 7 semanas, esas personas están mirando: oye, pero esto no era así. Lo primero era mejor. ¿Y qué están haciendo? Están enfocados en el pasado. ¿Ok? Están mirando simplemente el pasado. Hay mucha gente que solo vive en el pasado. ¿Ok? Están mirando el pasado y no están mirando lo presente. ¿Ok? Lo que tienen en ese momento. Y es más, Dios les dice: ¿sabes una cosa? Yo voy a hacer algo. Ustedes están mirando ahí lo que están comparando, se están desanimando. Esfuércense, por favor, esfuércense. No dejen, por favor, que el desánimo les gane. El desánimo es una herramienta que usa Satanás para tener abajo la obra de Dios. En serio, si él desanima a un líder, olvídense, ustedes tienen que orar con Manolo constantemente. ¿Ok? Tienen que hacerlo una y otra vez, por él, por su esposa, por los líderes, porque el enemigo siempre busca, ¿qué cosa? Desanimarnos. Pero Dios bien dice: esfuércense, esfuércense, anímense. ¿Qué tan animados necesitaban estar? Dios les dice: ¿sabes qué? Yo quiero que se anime. ¿Por qué? Yo voy a hacer algo grande. Yo voy a hacer temblar los cielos, la tierra. Dice: va a venir el deseado de las naciones. Un evento futuro, tal vez con doble cumplimiento. Vino años más adelante en la persona de Jesús y estamos esperando una vez más, ¿qué cosa? Su venida. ¿Ok? Ahora, pero también les dice: yo voy a llenar de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes están enfocados en la gloria del pasado de este templo? La gloria postrera será aún mayor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Ok? Entonces el Señor les dice: no se desesperancen. De verdad, lo que viene después, que el deseado de las naciones, cuando este templo sea levantado una vez más, esa casa será llena, será gloriosa. Y escuchen algo más. Probablemente la nación que estaba en esa época había dejado de construir o de reconstruir el templo, no solo por enfocarse en sus bienes, en sus casas, sino también porque ponían más de una excusa. La primera que pusieron fue: no es tiempo, ¿se acuerdan, verdad? La segunda excusa, que lo puedo tomar a través del versículo 8, es que dice: el Señor, mío es el oro, mía es la plata. Lo tienen ahí, ¿verdad? Probablemente ellos dijeron: no podemos reactivar la obra porque si lo hacemos no va a ser igual que la primera. No tenemos los recursos. ¿Te puedo decir algo? Cuando el dinero se ha convertido o fue un límite para que Dios no haga algo grande. Nunca. Cuando Dios quiere hacer algo y es bajo su voluntad, Él lo va a hacer. El dinero nunca te debe impedir a ti en hacer algo para la gloria de Dios. Jamás. ¿Me entiendes? Jamás. Hace unas semanas atrás, como 2 meses exactamente, dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios dice en el libro de Efesios que Él preparó buenas obras y las preparó desde antes de la fundación del mundo para que Alberto, para que David, para que tú y yo andemos en ellas. Lo saben, ¿verdad? Ok. Ahora es interesante, Dios puso en mí un sentir grande. Ustedes saben que nuestro plato típico del Perú ya cambió. ¿Sí? ¿Se enteraron?
Ya no es el ceviche ya. Ahora son las arepas. ¿Sí saben, verdad? ¿Sí o no saben? ¿No han escuchado por las calles? ¿Qué se dice por las calles? Arepas, arepas, arepas. Bueno, yo estoy vendiendo arepas también. Ahora soy venezolano. Es el pueblo de Venezuela y dice Jesús te ama. Dios puso en mi corazón hace 2 meses alcanzar a este pueblo. Ellos están como ovejas sin pastor. Por mi distrito viven alrededor de 300 o 500 venezolanos. Entonces, Dios me animó a orar por ellos. Muchos de ellos están en la calle. Ustedes han visto hasta reportajes de lo que se hace de ellos. Están vendiendo, están trabajando, gracias a Dios, están trabajando, están generando sus propios ingresos. Muchos de ustedes incluso creo que han podido ayudar, tal vez, qué sé yo. Entonces, yo tuve en mi corazón el deseo de hacer algo. Y le dije a mi esposa, ¿por qué no hacemos una comida y les invitamos a la casa? No me pareció tan bien. Sí era bueno, pero no, ella siempre me apoya, pero dije, voy a hacer algo diferente. Tengo una amiga que puso un restaurante y Dios la bendició mucho. Es el mejor restaurante que hay en Betania. Es un restaurante cristiano que se llama El Palacio del Sabor Divino. Y ese palacio es bien bonito, es lo mejor que hay en Betania. Entonces yo fui donde ella y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer una reserva. Quiero reservar para el día 29 de septiembre todo tu restaurante. Y comencé yo a conocer a venezolanos, a apuntar sus números y todo. Y Dios me dijo, ¿por qué no involucras a la iglesia? De verdad. Entonces fui y le avisé a nuestra iglesia y dije, tengo este deseo. Y ellos me dijeron, ya, acá. Entonces nos hemos juntado 20 personas, hemos mandado a hacer este pueblo y hemos repartido unas invitaciones muy lindas, formales, a muchos venezolanos. En un inicio pensamos que iban a ser 30, 40, pero ahora estamos metidos en el problema. Y más de 100. Pero cuando fuimos a hacer todo el presupuesto, como que nos llenó de temor. Vamos a invitar una cena para más de 100. ¿Y de dónde? Pero donde Dios guía provee, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Yo creo que vamos a recibir a más de 100 o 200. Si me preguntas cómo, yo simplemente te puedo decir algo. El Señor son los recursos, y si sus recursos son usados para su obra, Él añadirá, y no tenemos que limitarle. Entonces el pueblo probablemente puso una excusa. No tenemos los recursos, Señor, por eso no lo hacemos. ¿Y cuándo los recursos fueron un impedimento para hacer algo para la gloria de Dios? Jamás. Y eso te lo digo a ti, porque muchas veces ponemos ciertas limitaciones. Tengo que trabajar muchísimo porque si no trabajo no como y no tengo los recursos como otros pueden dedicarse a la iglesia nada más. ¿De qué vivirán? ¿Te das cuenta? Sucede eso muchas veces. Sucede. No limites al Señor. Involúcrate. Y el Señor les dice claramente, mío es el oro, mío es la plata. Ustedes nunca tuvieron que poner una excusa para activar la obra de la reconstrucción del templo. Nunca, jamás. No tienen que hacer eso. Es lo que le dice el Señor. Ahora chicos, ellos están trabajando, ¿ok? Ellos están activos. Ellos empezaron una vez más porque tuvieron temor del mensaje que escucharon. Y tú dirás, wow, ¿se logró el cometido? Sí, se logró. Pero aún faltaba algo más. Lo más importante. Hacer la obra de Dios, pero hacerla a la manera de Dios. Quiero que leas los siguientes versículos que vienen, por favor. Versículo 10 en adelante. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esa gente delante de mí, dice Jehová.
Y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde ese día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 epas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Escucha eso. Dios escudriña la mente y el corazón. Vio lo que hicieron. ¿Ok? Vamos a trabajar, dijeron, trabajaron. Pero cuando estaban trabajando, cuando estaban haciendo la reconstrucción del templo, había algo que les faltaba. Su trabajo no era un trabajo santo. Había inmundicia en su vida. Quiere decir que había pecado. Cuando servimos al Señor, cuando hacemos las cosas de Dios, no solamente lo hacemos con calidad, sino también con santidad. Y Dios, que es un Dios santo, nos anima a servirles en santidad, porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Perdón, nadie verá a Dios. Dios les está animando. Mediten lo que están haciendo. Ustedes lo están haciendo bien. No han confesado sus pecados. La obra que están haciendo, ok, perfecto, pero es algo que no lo están haciendo de la manera de Dios, con manos limpias, con corazón limpio, con mente limpia. No están haciendo las cosas bien. Entonces, sí debemos trabajar, sí debemos servir, pero también es importante la santidad. Es muy importante. No es algo que debemos dejar de lado. Va de la mano el servicio y la santidad. Le agrada, le honra al Señor, le da la gloria. Ahora, pero es interesante, me causa mucho interés. Dice aquí, en 3 veces, mediten en su corazón, ¿ok? Pero el versículo 19, léanlo por favor, dice: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo florecido. Pero desde ese día, ¿qué dice? Os bendeciré. Mira, ellos aún no habían respondido y dicho: ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Ok, vamos a confesar nuestro pecado y todo. Pero Dios le da a través de Ageo una promesa sin condiciones. Las de Éxodo era condicional, pero esta ya no. Dios dice: aún no han sembrado, aún no es el tiempo de la cosecha ni nada, pero yo desde ya he decidido bendecirlos de pura gracia. Les voy a mostrar mi gracia. Aún siendo infieles, yo voy a permanecer fiel. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, chicos, ¿ustedes creen en la casualidad? No, ¿verdad? Manolo me escribió hace 2 semanas, por ahí, y me dijo: Raúl, voy a Pucallpa, tú buscando 2 olas en Pucallpa. Si Dios supiera. No, va a enseñar en una iglesia. Entonces me dijo: ¿quieres compartir en nuestra iglesia? Claro, le digo, siempre es una bendición volver a casa. Y ya quedamos. Pero antes de cortar la llamada le dije: por favor, Manolo, ¿qué voy a enseñar? Dime qué están enseñando. Es más fácil cuando te dan un tema, ¿ok? Entonces él me dijo: bueno, Raúl, lo que Dios pone en tu corazón. Entonces, eso, cuando te dicen eso, cuando tú estás enseñando, es como: ay, no me gusta sacar calentado, pues, ¿no? Siempre quiero algo fresco. ¿Por qué no me dijiste? Es más fácil. Entonces, ok, yo voy a orar. Y estuve orando por varios días. Nada, no había nada. Que el Señor no voy de repente. Que señales, yo no. Y le dije a mi esposa el lunes, le dije: ¿sabes qué, Becky? Voy a tomar un día el martes, todo el día. En verdad estaba enseñando mucho estos meses, preparando muchas clases para lo que viene. Y le dije a Becky: creo que puedo tomar un relajo. Necesito orar y despejar, caminar, y voy a compartir en la iglesia Manolo, y quiero que el Señor sea puntual en hablarme. Yo sé que tiene palabras para su pueblo. Ok, quedamos así. Me fui a dormir el lunes, me acosté y desperté el martes porque mi idea era salir me iba a ir a Cañete a visitar a un amigo también, se llama Jaime.
iba a ir a visitarlo, iba a manejar, desperté 4:30 de la mañana, puse un pie debajo en el piso, y cuando quise sentar al izquierdo, no podía. Me di cuenta que no podía mover mi pierna, quedó paralizada, no pude caminar. Tuvo que venir un amigo, fortachón, ayudarme a bajar, y me llevaron de emergencia al hospital. Y me pasé todo el martes de mi retiro en el hospital. Y no tuve ni un tiempo de oración ni nada, estaba regando con el seguro que no te atiendo. Y cuando me atendieron, tengo un desagüe o algo así, no sé. Pero no me había hecho nada, de nada para tratar. Pero simplemente entendí que no era el plan de Dios de salir. ¿Ok? Terminé la noche ya mejor, justo tenemos servicio los martes, enseñé todo. Pero el miércoles el Señor me animó y me dijo: hoy es el día que yo te quiero hablar. ¿Pero por qué no ayer? Y salí de mi casa y le dije: ok, Dios, estamos martes, tengo que enseñar el domingo, ¿qué voy a compartir? Y Dios me dijo: esto es lo que yo quiero que hables. Esta es palabra para mi iglesia. ¿Y sabes por qué estoy tan seguro que es palabra de Dios para su iglesia? Yo no sé si ya lo notaste, si ya te diste cuenta, si ya subrayaste tu Biblia. ¿Qué dice el versículo 10? Fuerte, todo fuerte. A los 24 días. Fuerte, por favor. A los 24 días del noveno mes, en el segundo Ya hay año. nada más. A los 24 días del mes noveno. ¿Qué día estamos hoy? ¿Qué mes? Yo podría decir amén. Eso no es casualidad. Y ustedes no son Israel. Ustedes no están en rebeldía. Ustedes no han detenido la obra de la construcción del templo. Pero yo creo que aquí Dios esta mañana está hablando a más de uno, a que debe meditar en sus corazones, porque camino está yendo. Eso no es casualidad. Cuando yo lo leí después de 3 meses de estar en una cafetería acá cerca leyendo, los 24 días del mes noveno, Señor, voy a enseñar el 24. ¡Wow! Mi corazón se estremeció. Pero ¿sabes qué va a suceder el 24 del mes noveno? 2 veces lo repite, ya se dieron cuenta, ¿verdad? El versículo 18 creo que es. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice el final del 19? Mas desde ese día, ¿qué dice? Os bendeciré. ¿Desde qué día? Desde hoy. ¿A quién? A ti. ¿No hay un amén? Es palabra del Señor para su iglesia. Yo no escribí a Ageo. Lo escribió Ageo, inspirado por el Señor, lleno del Espíritu. Es palabra de Dios para su iglesia, para su pueblo. ¿Qué quiere el Señor antes de condenarte? Bendecirte. El Señor te creó para hacer ley en el infierno jamás. Dice aquí: más desde ese día te bendeciré. Y no es condicional, es una promesa incondicional. Es lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Ahora una pregunta, chicos, hermanos, familia de Calvary. ¿Cómo no dar lo mejor de mí para alguien que quiere bendecirme? ¿Cómo descuidar las cosas de Dios si de Él recibo todo? No debemos descuidar la obra de Dios. Tal vez nos estamos durmiendo, tal vez la iglesia sí se está durmiendo, la iglesia en general. Sí nos estamos durmiendo, anteponemos todo lo nuestro primero. Y si sobra tiempo para el Señor. De verdad, no es así. Yo quiero escuchar a Manolo dentro de poco decir: Raúl, nos tuvimos que mudar los miércoles también. Ya no entramos ahí. Bueno, porque la costumbre de muchos, yo sé que de ustedes no, solo domingos. En serio, de muchos. En mi iglesia hemos sido fuertes, ¿sí? Un servicio de martes es igual que un domingo, lleno total. Tiene que estar ahí. El Señor no es de domingo nada más, es de día a día. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué tiempo sí para comprar, para gastar, y para el Señor no? ¿Por qué? Debemos despertar. Dios dice esta mañana a su iglesia que quiere bendecir. Y mira, el final de este mensaje, el desenlace total, es un mensaje directo para cada uno de nosotros. Lee los últimos versículos 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. ¿En qué día de nuevo dice?
a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual con la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Los versículos anteriores, el mensaje era para Josué, para Zorobabel y para el resto del pueblo. El final del mensaje es dirigido directamente a una persona, al líder civil, a Zorobabel. Y el mensaje final de este punto, de esta mañana, el Señor lo dirige específicamente a cada uno de nosotros en particular. Pon tu nombre ahí. Dios te escogió. Quiere que tú y yo seamos su siervo. Y Dios, para nosotros, para Dios, somos valiosos. Dios le dice a Zorobabel: yo te pondré a ti como anillo de sellar, como algo valioso. Tú serás ese anillo en mi mano. Yo te quiero usar. Yo quiero que seas un instrumento. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Y por eso nos deja en esta mañana y tarde con un mensaje directo a cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Yo te escogí. Yo quiero usarte a ti. Yo no sé qué estás haciendo tú, en qué estás involucrado, o qué te ha llamado a ser Dios. Pero no lo dejes a medias. No descuides eso, lo de Dios, lo de su reino, por lo tuyo. Ese no es el mandato. El mandato de Mateo 6:33 es: busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. El cristianismo, muchos de hoy, el mundo entero, busca primero lo tuyo. Si te sobra tiempo, le das a Dios. No es así. Hemos invertido las cosas. Yo creo que el mensaje ha sido claro para nosotros. Toma el tiempo el día de hoy, medita en las cosas que Dios a cada uno de nosotros está hablando en nuestros corazones, y deja que Él haga su obra para su gloria. Déjame orar contigo. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu preciosa y dulce palabra. Señor, tú nos has bendecido esta mañana con un mensaje directo a cada uno de nosotros. Señor, tú quieres que cada uno de nosotros sea activo en las cosas tuyas. Que cada uno de nosotros, Señor, hagamos las cosas que tú quieres que hagamos, pero de una manera con excelencia. Señor, cuando tú empiezas algo, tú lo terminas. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Señor, tú has comenzado una obra en esta iglesia, con Manolo, con su familia, con los siervos de este lugar. Y yo te pido, Dios, que cada persona que estamos reunidos en este tiempo, aquí en este lugar, tengamos ese deseo ferviente por no detener tu obra, por no descuidarla, y ponernos nosotros a lo nuestro primero y descuidar lo tuyo. Y Señor, cuando nos involucramos en lo que hagamos para ti, queremos hacerlo con santidad, con excelencia, para ti, Señor. Gracias por las promesas de bendición. Tú lo has dicho, clara es tu palabra, tú deseas bendecir. Gracias, Señor. Bendice el pan y las aguas, Señor, el fruto del trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor. Y si han habido personas que han estado con sus bolsillos como sacos rotos, tal vez por algún u otro motivo, que tú lo sabes, que hoy sea el tiempo para inventar y empezar a hacer las cosas que tú quieres para la gloria tuya. Señor, la gloria es tuya solamente. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.